Nada, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Soy Patricia Gavira, jugadora de fútbol profesional, y nada, cuando el profe Manuel vino a visitarnos al vestuario, pues cuando me propuso, la verdad que no sé si fue un agrado o una embarcada, pero bueno, ya que estoy aquí, la verdad que he hecho un esfuerzo un poco por mostraros desde mi experiencia, ¿no? Cuando me propuso este tipo de evento, este tipo de charlas, quería entender cómo podía abordarla, ¿no? Si más desde la experiencia y mis sensaciones dentro del terreno de juego en cuanto a entrenamientos y competición, o si abordarla más a lo que realmente es la investigación científica. Cierto que yo no tengo ninguna cátedra ni nada de eso, pero bueno, soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y creo que bueno, mi idea aquí hoy es un poco pues daros esa práctica, ¿no? Un poco que echamos de menos, porque al final todo, no sé si todo, yo creo que eso es un esfuerzo que también tenemos que hacer nosotras como jugadoras, como deportistas profesionales, conocer realmente lo que pasa dentro del cuerpo, ¿no? Y yo creo que uno de los aspectos fundamentales pasa por ahí. Pero otro de los aspectos fundamentales es quién trata con nosotros. Da igual que sean hombres o mujeres, pero ese cuerpo técnico y ese staff técnico tiene que tener la responsabilidad de que está trabajando con mujeres. Y quiera que no, sabemos que somos diferentes. Más que nada porque a nivel de la fase del ciclo menstrual, obviamente hay una fluctuación en nuestras hormonas que afecta o no al rendimiento. Yo creo que si alguien va a generar el debate hoy aquí, creo que voy a ser yo. Y nada, simplemente por darle un sentido práctico, me he traído un par de cosas aquí, sobre todo para no olvidarme. Yo, por ejemplo, mi sensación, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos que estamos en la fase folicular, la ovulación, la fase lútea y la fase de sangrado, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la fase folicular, que es eso, digamos que la fase de sangrado posterior a esa fase de sangrado, todos conocemos, o por lo menos nosotras conocemos, que nuestros niveles de estrógenos son mayores, y obviamente en ese sentido yo me encuentro más fuerte para trabajar ciertos aspectos dentro de las sesiones de entrenamiento. ¿Y cuáles son esos aspectos? Pues obviamente uno de ellos sería, por ejemplo, trabajar la fuerza máxima y lo que sería la hipertrofia muscular. ¿Por qué? Porque todos sabemos que esos valores de estrógeno o esos picos de estrógeno nos ayudan en este caso a aumentar esos valores de fuerza y sobre todo orientarlos a la fuerza-velocidad. Es decir, tenemos la capacidad de emplear más fuerza y además moverla a mayor velocidad. Luego, por otro lado, en esa misma fase tenemos la capacidad de tener mayor recuperación, ¿vale? Entonces, a nivel práctico, ¿qué sesiones, como he dicho? Sesiones de fuerza máxima, sesiones de hipertrofia, y tenemos más energía y podemos realizar esfuerzos más intensos. Y además tenemos esa capacidad de hacer una recuperación en cuanto a la estructura de fibras musculares mejor post ejercicio. Vale, después de esa fase folicular pasamos a la fase de ovulación. Y yo os pongo mi experiencia como ejemplo, y es que yo tengo una aplicación donde obviamente anoto lo que es mi ciclo menstrual, y yo no me hace falta ir a esa aplicación para saber que me encuentro en el día de ovulación. Porque normalmente coincide que cuando yo tengo ese dolor menstrual que teóricamente tengo en mi periodo de sangrado, me coincide con mi día 13 o 14, que es el día de ovulación. Entonces, ese momento de ovulación, normalmente yo, mi sensación como deportista, es que tengo ese dolor como si me fuera a venir la regla, aunque realmente simplemente estoy en mi día de ovulación. ¿Qué sensaciones tengo más en ese momento? Pues noto que gracias a esos niveles de testosterona que comienzan a influir en nuestro ciclo hormonal, tengo mayor motivación por rendir y competir mejor. Que sin embargo, luego, a medida que va avanzando el ciclo en la fase folicular, esa desmotivación, o sea, esa motivación se va convirtiendo en desmotivación. Entonces, aspectos que tenemos que tener en cuenta en la ovulación. Coincide que hay un pico, ¿no?, de relaxina, que al final eso se asocia mucho, sobre todo hay muchos estudios científicos que lo relacionan con la cantidad o el número de lesiones asociadas a ese momento de ovulación. ¿Por qué? Porque esa relaxina hace que afecte a ligamentos
y tendones. Entonces lo que hace es que normalmente, por ejemplo, vemos muchas lesiones de ligamento cruzado anterior que quizás se producen en esa fase del momento del ciclo, del ciclo menstrual. Otra de las cosas que entiendo es que hay estudios también, por eso digo que voy a crear mucho debate, que, por ejemplo, hay acciones explosivas, ¿no?, que se trabajan en deportes como es el fútbol, como puede ser un salto vertical, en el que tú necesitas esa contracción de aceleración para hacer ese salto, y sin embargo hay evidencia científica que dice que no afecta el momento de la fase del ciclo en ese salto vertical. Da igual que tú estés en la fase folicular, da igual que estés en la ovulación o da igual que estés en la fase lútea. No hay evidencia científica que diga que cuando estoy en fase folicular voy a saltar más que cuando estoy en fase de ovulación. Y por último, bueno, tenemos la fase lútea, donde ya la sensación ahí, que seguramente la habéis tenido siendo mujer, es que comienza a tener esa sensación de pesadez. ¿Por qué? Porque obviamente hay una retención de líquido y aumentamos de peso. Entonces, obviamente, en esa fase entendemos que las tareas o las sesiones de entrenamiento que están mejor desarrolladas ahí son tareas donde la duración sea mayor, pero sin embargo la intensidad debe de bajar, porque hay una oxidación de grasas en este caso. A ver si no me dejo nada por aquí. También, por ejemplo, en esta fase, normalmente es cuando tenemos esa sensación de querer comer más dulce, ¿no?, o comer un poco más de comida basura, como lo llamamos, y al final eso todo está relacionado por el tipo de hormona que tenemos, que en este caso, en la fase lútea, coincide con un pico de progesterona más alto. Entonces, esto quiere decir también que va relacionado la progesterona con el catabolismo. Entonces, igual que en la fase folicular teníamos mayor capacidad para recuperar, en la fase lútea es al contrario, tenemos peor capacidad para recuperar post-entrenamiento. Y una vez que estamos ya en la fase menstrual, como ha dicho la compañera, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo con nuestras jugadoras, es incidir en que ese déficit de hierro que generalmente se provoca debido a esa pérdida de sangre, tenemos que, sobre todo con aspectos sencillos como puede ser la nutrición, pues intentar incrementar ese déficit de hierro que nos propone pues lo que es el manchado, ¿no? Por último, unas conclusiones que yo, por eso digo lo del debate. ¿Creen ustedes que nosotros como mujeres debemos paralizar o debemos hacer cambios excesivos dentro de nuestras sesiones de entrenamiento? Yo como jugadora diría que no. Cierto es que nosotros tenemos que entender que según la fase del ciclo en el que nos encontremos, son ventanas de oportunidad que se nos crean a nosotros para trabajar un tipo de sesión u otra. Es como, por ejemplo, si yo tuviera que encender una luz que está a lo mejor en el techo, ¿no?, y resulta que los miércoles y los viernes no tengo escalera. Entonces voy a hacer un salto y tengo que encender, pero no llego. Tengo que hacer un salto y no puedo. Tengo que llamar a mi vecino para que me ayude, agúpame, que voy a encender la luz. Al final enciendo la luz, pero he necesitado ¿de qué? De más esfuerzo o de incluso de ayuda. Sin embargo, coincide que los lunes tengo una escalera. Entonces tengo mayor posibilidad y mayor facilidad para encender la luz que está en el techo. ¿Por qué? Porque me puedo subir. Entonces lo que quiero que entiendan es que nosotros seguramente podamos encender la luz con más o menos esfuerzo, pero tenemos que conocer las fluctuaciones esas de hormonas para entender que si yo me encuentro en la fase folicular, seguramente es el momento ideal para trabajar sesiones de mayor intensidad, por ejemplo. Y si me encuentro en una fase lútea tardía, que estoy ya casi para menstruar, pues seguramente tengo que reducir las cargas con tareas menos intensas y aumentar a lo mejor la duración. Entonces, un poco, por eso decía lo de la responsabilidad de conocer nosotras como mujeres dentro del deporte qué sucede en mi cuerpo, y el staff técnico, ya sean chicas o chicos, da igual, conocer y tener la responsabilidad por lo menos de saber incidir qué tipo de entrenamiento puedo o no puedo
hacer con mi jugadora. Y por último, pues, bajo mi experiencia, me gustaría hacer referencia a que asocio más la afectación del rendimiento deportivo con mi manera, ¿no?, de asociar los cambios que percibimos en cuanto a la percepción del esfuerzo, en cuanto a la percepción del dolor y en cuanto al estado de ánimo, más que a los cambios hormonales que fluctúan dentro de mi cuerpo. En este caso son las diferentes hormonas de estrógeno, progesterona, la hormona LH, la relacina, etc. Entonces yo creo que, aprovechando la compañera que de los fármacos, yo por ejemplo, le pongo el ejemplo, yo cuando estoy con la menstruación no vivo sin enantio. O sea, yo puedo a lo mejor entrenar o competir sin tomarme enantio y seguramente mi rendimiento me afecte, pero lo asocio más al dolor que a las fluctuaciones hormonales que tengo. Ahora, sin embargo, yo me tomo un enantio, el dolor se me va y mi afectación en el rendimiento no lo noto. Entonces, por eso digo que crearemos debate, porque para mí significativamente, en cuanto a rendimiento deportivo, no afecta. Cierto es que hay, como he dicho, la posibilidad de tener en cuenta determinadas sesiones de entrenamiento en función del ciclo, del momento o la fase en la que nos encontremos.